A las 7:15 de la mañana del 3 de abril de 1982, el periodista Manuel Robledo, de 29 años, salió de su pequeña pensión en La Falda, Córdoba, con una cámara de 35 milímetros y una libreta que, según dijo, contenía algo que podría cambiarlo todo. Nadie sabe qué vio, ni qué encontró en las sierras esa mañana, pero jamás regresó. Solo quedó su auto polvoriento a un costado del sendero, con la puerta entreabierta y las llaves aún colgando del contacto. Durante años, su desaparición se convirtió en un susurro incómodo, un expediente olvidado en un cajón. Pero 43 años después, un guardabosques que patrullaba un antiguo camino halló algo que reabrió todas las preguntas, y el miedo regresó al pueblo. Hoy te contaré esta historia. Quiero saber qué opinas tú. ¿Qué crees que ocurrió aquella mañana? Suscríbete, activa notificaciones y prepárate para no dormir esta noche. Manuel Robledo llegó al pueblo de La Falda una tarde fría de marzo de 1982, con una maleta vieja, una cámara colgando del cuello y un cuaderno azul al que parecía aferrarse como si fuera un talismán. Tenía apenas 29 años, pero en sus ojos oscuros ya había un cansancio que no pertenecía a alguien de su edad. Había pasado los últimos 5 años escribiendo notas policiales para un diario de segunda línea en Córdoba, cubriendo accidentes, robos, incendios y cuerpos en la ruta. Pero esta vez, decía, había encontrado algo distinto. Se hospedó en la pensión La Esperanza, una casa antigua de techos altos y pasillos húmedos, donde las camas rechinaban al moverse y la dueña servía café con pan duro a las 6 de la mañana. Los vecinos lo veían caminar con pasos largos hacia la plaza, con el cuaderno azul en una mano y un cigarrillo en la otra. A veces se detenía a mirar hacia el norte, hacia esas sierras que se alzaban como un muro gris. Dicen que murmuraba cosas mientras miraba, palabras que nadie entendía, y que se quedaba quieto durante minutos, como si escuchara algo que el resto no podía oír. Lo que pocos sabían era que Manuel había llegado a La Falda tras recibir una carta sin remitente. Dentro había recortes de diarios viejos de 1967 y 1973 que hablaban de desapariciones de caminantes en las sierras y un mapa hecho a mano con una marca en rojo en una zona llamada Quebrada de los Toros. Según contaba Manuel a su amigo y colega Eduardo, quien lo despidió en la terminal de Córdoba, aquella carta también incluía una frase escrita en mayúsculas con tinta negra. Hay una verdad enterrada en la quebrada. Solo un testigo queda. Nadie supo nunca quién había enviado esa carta. En las semanas que siguieron a su llegada, Manuel entrevistó a pastores de cabras, a ancianos que habían vivido toda su vida en las faldas de esas montañas y a 2 policías retirados que habían trabajado en la zona durante las décadas pasadas. Anotaba todo con letra pequeña en su cuaderno azul y por las noches en la habitación número 5 de la pensión escribía largas páginas en una máquina Olivetti mientras fumaba cigarrillos hasta que la bruma se pegaba en las cortinas. Según la dueña de la pensión, Manuel le había contado que planeaba subir a la Quebrada de los Toros el 3 de abril porque alguien lo esperaría allí al amanecer. No le dijo quién, ni por qué, pero ella notó que sus manos temblaban mientras hablaba y que esa noche, antes de dormir, Manuel colocó una silla contra la puerta de su habitación, como si temiera que alguien entrara mientras dormía. Manuel había crecido en Río Cuarto, hijo único de un mecánico y una costurera. Era un niño callado, que prefería pasar horas leyendo en el taller de su padre, mientras el olor a aceite quemado se pegaba en su ropa. A los 12 años, encontró una vieja cámara Kodak de su abuelo y comenzó a tomar fotos de todo, de perros callejeros, de autos destrozados en accidentes, de personas solas en la estación de tren. Aquella obsesión por capturar el instante, incluso en su lado más crudo, se convirtió en su vida. A los 19 se fue a Córdoba a estudiar periodismo, decidido a contar las historias que nadie quería contar. Cuando llegó a La Falda, era un hombre que hablaba poco de sí mismo, pero en el bar del pueblo, mientras bebía café negro, contó en voz baja que había recibido información sobre un caso enterrado por la dictadura, algo que podía involucrar a figuras importantes y que las sierras ocultaban más que leyendas. Algunos parroquianos lo escucharon con curiosidad, otros con miedo, y uno de ellos, un hombre mayor de boina gris, le dijo:
No hay nada ahí arriba salvo cosas que no quieren ser encontradas. Manuel no era de asustarse fácilmente. En 1978 había cubierto un caso de un hombre que fue hallado muerto en circunstancias extrañas en las afueras de Córdoba, y a pesar de las amenazas que recibió por investigar, siguió escribiendo hasta que la nota salió en la portada. Sabía que el miedo era un enemigo silencioso que se instalaba en las manos, en la espalda, en la voz, pero esta vez su compañero Eduardo notó que Manuel estaba distinto antes de viajar. Cuando se abrazaron en la terminal, Manuel le dijo en voz baja: «Si no vuelvo, busca en mi cuaderno», el cuaderno azul. Ese cuaderno se convertiría en la clave de todo, pero nadie lo volvería a ver tras su desaparición. Durante su estadía en La Falda, Manuel dedicó horas a recorrer el pueblo. Habló con un zapatero que recordaba haber visto luces extrañas sobre la quebrada en 1973. Habló con una mujer que había perdido a su hermano en un sendero en 1968 y que jamás volvió a encontrarlo. Habló con un exgendarme que juraba haber visto figuras caminando de noche, figuras que no dejaban huellas en el suelo. Cada testimonio alimentaba más su obsesión, al punto de que comenzó a recortar mapas y a marcarlos con un lápiz rojo, dibujando líneas que solo él parecía entender. Los días previos al 3 de abril, Manuel caminó hasta los márgenes de la Quebrada de los Toros con su cámara colgada al cuello, tomando fotos de rocas, de senderos, de árboles retorcidos por el viento. Quienes lo vieron dicen que se detenía cada tanto, observaba hacia atrás y anotaba algo en su cuaderno. Una noche, regresó con barro hasta las rodillas y con una expresión que no se le borró más del rostro, como si hubiera visto algo que no podía explicar. La Quebrada de los Toros es un lugar que infunde respeto incluso a los más experimentados. Se trata de un cañón angosto, con paredes de roca de más de 50 metros, con recovecos donde el sol apenas toca el suelo en todo el día. Los lugareños cuentan historias de sonidos extraños que se escuchan al atardecer, de pasos que resuenan en las piedras y de silbidos que parecen salir de la nada. Algunos dicen que las luces que se ven en el cielo por la noche no son aviones, ni estrellas, ni linternas, y que quien las sigue a veces no regresa. Manuel parecía decidido a enfrentar ese misterio. Una noche antes de subir, se sentó en las escaleras de la pensión y le dijo a la dueña: «Mañana voy a encontrar lo que vine a buscar». Fue la última vez que lo vieron con vida. A las 6:30 de la mañana del 3 de abril de 1982, Manuel salió de la pensión con su cámara colgada, su cuaderno azul en el bolsillo y una mochila pequeña con pan y agua. Se detuvo un momento frente a la plaza, observó el cielo que comenzaba a aclarar y luego caminó hacia el norte, hacia ese sendero que se pierde entre las piedras. Un pastor que pasaba con sus cabras lo vio caminar con paso firme, pero al llegar a la bifurcación del sendero, Manuel se detuvo, miró hacia atrás como si dudara un instante y luego siguió su camino hacia la Quebrada de los Toros. Nadie lo vio después de eso. El auto de Manuel fue hallado esa misma tarde por un hombre que pasaba en bicicleta, por el camino de tierra que bordea las sierras. El vehículo estaba detenido al costado, con una capa de polvo cubriendo los vidrios y la puerta del conductor entreabierta. Las llaves seguían en el contacto, y el asiento del conductor tenía la huella de alguien que había estado sentado allí horas antes. En el asiento del acompañante, una bolsa con 2 empanadas frías, una botella de agua a medio terminar y un rollo de película de 35 milímetros que parecía estar nuevo. Lo más extraño era que no había huellas claras alrededor del auto, solo unas marcas de botas que se dirigían hacia el sendero, pero se perdían a pocos metros entre las piedras, como si Manuel hubiera comenzado a caminar y luego, simplemente, hubiera desaparecido. Aquella noche, cuando no regresó a la pensión, la dueña avisó a la policía local. Un patrullero subió al camino, iluminando con faros el sendero, pero no encontraron nada más que silencio y el sonido del viento colándose entre las piedras. Nadie sabía exactamente qué había ido a buscar Manuel, ni con quién se suponía que debía encontrarse. El cuaderno azul, en el que anotaba cada detalle de su investigación, no estaba en el auto, tampoco su cámara. En los días siguientes, la madre de Manuel viajó desde Río Cuarto, llorando en cada entrevista con la policía, suplicando que buscaran a su hijo.
Eduardo, su colega y amigo, llegó 2 días después con los ojos rojos y una angustia que se le notaba en la voz. Buscó en cada rincón del auto, revisó entre los asientos, en el baúl, y le rogó al comisario que no dejaran de buscar. El 6 de abril, un grupo de voluntarios subió por el sendero de la quebrada con linternas, palos y sogas, revisando cada grieta y cada matorral. Se escuchaban gritos de «Manuel» rebotando en las paredes de roca, pero lo único que respondía era el eco. Revisaron cada cueva, cada escondite, cada hueco en el que alguien pudiera haber caído, pero no encontraron nada. Manuel Robledo se desvaneció aquel 3 de abril de 1982, como si la sierra lo hubiera tragado. Sin rastros, sin señales, sin despedidas, solo el auto detenido en el camino, la puerta abierta y un vacío que se instaló en el pueblo y en cada persona que lo conoció. Hoy, 43 años después, algo hallado en un sendero por un guardabosques reabrió todas estas heridas y preguntas que nunca tuvieron respuesta. Si quieres saber qué fue lo que hallaron y por qué reabrió el caso, no te vayas. Dale like a este video si te interesa conocer misterios reales que siguen sin resolverse. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas la próxima parte de esta historia. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué crees que buscaba Manuel en esa quebrada? ¿Tú te atreverías a subir a un lugar del que dicen que algunos no regresan? Y déjame saber desde qué país o ciudad estás viendo este video. Quiero leerte. A las 5:42 de la mañana del 3 de abril de 1982, Manuel Robledo se despertó antes de que sonara el despertador de su reloj de viaje. El aire frío que se filtraba por las rendijas de la ventana lo obligó a mantenerse envuelto en la frazada un par de minutos, escuchando el latido de su propio corazón y los sonidos lejanos de un gallo en alguna casa vecina. Se sentía extraño, como si supiera que ese día no sería como los demás. Encendió un cigarrillo y se sentó al borde de la cama mientras la brasa iluminaba su rostro cansado. En la silla, su ropa ya estaba preparada: una camisa de franela, un pullover gris, una campera gastada de cuero negro y las botas de trekking que había comprado con lo poco que le quedaba de ahorros. Se lavó la cara, se peinó frente al espejo agrietado y se miró por un instante en silencio. Dicen que aquel reflejo fue la última imagen viva de Manuel antes de caminar hacia su destino. Bajó por las escaleras de madera de la pensión y saludó con un gesto a la dueña, que ya estaba encendiendo el fuego para el desayuno. Manuel no aceptó el café, pero se llevó 2 empanadas envueltas en papel, que guardó en una bolsa junto con una botella de agua y una linterna. Sobre la mesa dejó una nota escrita a mano que decía: «Volveré antes del mediodía». Nadie imaginó que esa frase se convertiría en una herida para todos los que lo conocieron. Manuel caminó hasta su Renault 12, que estaba estacionado frente a la pensión, y se detuvo un momento mirando el cielo que aún estaba oscuro, con un par de estrellas resistiendo al amanecer. Sacó su cuaderno azul del bolsillo y revisó algunas anotaciones, coordenadas escritas con letra rápida, nombres subrayados en rojo y un dibujo de la quebrada hecho a mano con una marca en un punto específico que él llamaba El Cruce. Guardó el cuaderno en el bolsillo interior de su campera, respiró profundo y encendió el auto. Manejaba despacio, con el vidrio bajo para sentir el aire frío en el rostro mientras subía por el camino de tierra. Al costado, las sombras de los árboles se estiraban y parecían moverse con el viento, generando figuras que desaparecían apenas uno parpadeaba. Cuando llegó al cruce del camino con el sendero que llevaba a la quebrada de los Toros, apagó el motor y se quedó dentro del auto, con las manos sobre el volante, mirando hacia adelante como si dudara. En ese momento, el cielo comenzó a teñirse de un azul pálido, y los primeros cantos de aves rompieron el silencio de la madrugada. Dicen que antes de bajar del auto, Manuel revisó su cámara, cambió el rollo de película y se guardó otro en el bolsillo derecho del pantalón. Ajustó la correa de su mochila en los hombros, abrió la puerta y bajó con cuidado, dejando la puerta entreabierta y las llaves colgando del contacto. El crujir de la grava bajo sus botas fue el único sonido que rompió el aire cuando comenzó a caminar hacia el sendero. Un pastor que pasaba con su rebaño a esa hora lo vio caminando con pasos firmes, pero con la cabeza baja, como si murmurara algo para sí mismo. Manuel le levantó la mano en señal de saludo, pero no detuvo su marcha.
El pastor recordaría después que Manuel se detuvo un instante a mirar hacia el cerro, respiró hondo y siguió caminando, perdiéndose detrás de un conjunto de arbustos que marcaban la entrada al sendero hacia la quebrada. Ese fue el último testimonio visual que se tuvo de Manuel. A medida que avanzaba por el sendero, la quebrada se alzaba frente a él como una garganta de piedra, con paredes altas que bloqueaban el sol y creaban un frío húmedo que calaba hasta los huesos. El aire tenía un olor a tierra mojada y hojas viejas, y cada paso que daba hacía crujir ramitas secas bajo sus botas. Manuel sacó su cámara y tomó fotografías de marcas en las piedras, de un árbol caído que parecía tener signos de cortes antiguos, y de un sendero apenas visible que se bifurcaba hacia un recoveco entre dos grandes rocas. Se detuvo en varias ocasiones para revisar su cuaderno, comparando las marcas en el mapa con las formaciones rocosas que lo rodeaban. Cada tanto, levantaba la vista con desconfianza, como si sintiera que alguien lo observaba desde lo alto de la quebrada. El viento se colaba entre las rocas y generaba un silbido agudo que a veces se confundía con un murmullo lejano. A las 8:15 de la mañana, según la hora que quedó marcada en su reloj de pulsera encontrado tiempo después, Manuel llegó a un punto al que había llamado el cruce en sus notas. Era un espacio angosto, entre dos paredes de roca, donde el suelo estaba cubierto de hojas húmedas y pequeñas piedras. Allí se detuvo, sacó el cuaderno y se sentó sobre una roca, anotando algo con rapidez mientras su respiración se hacía visible en el aire frío. Sacó la cámara, apuntó hacia el norte y tomó al menos 3 fotografías de algo que, según él, era la clave de su investigación. Nadie sabe qué fotografió exactamente, porque esas fotos nunca aparecieron. Solo quedó un rollo expuesto, hallado mucho tiempo después, completamente velado con manchas oscuras y líneas de luz que parecían fracturas en la imagen. En ese momento, un sonido retumbó en la quebrada. Un golpe seco, como si una roca se hubiera desprendido de lo alto, seguido de un silencio absoluto. Manuel giró la cabeza bruscamente hacia la izquierda, se levantó de la roca y comenzó a caminar hacia donde provenía el ruido. Sus huellas quedaron marcadas en el barro húmedo de ese lugar, pero apenas a 10 metros, las huellas se detenían. No había rastro de un regreso, ni señales de lucha, ni marcas de arrastre. Simplemente, el sendero continuaba vacío. El cuaderno azul no fue hallado en ese lugar, tampoco la cámara, ni su mochila, ni las empanadas que llevaba. Lo único que se encontró tiempo después, en una grieta a pocos metros del cruce, fue su reloj de pulsera, detenido exactamente a las 8:23 de la mañana. Cuando la policía comenzó a buscarlo al día siguiente, tras la denuncia de la dueña de la pensión, encontraron el auto en el mismo lugar donde lo había dejado, con la puerta aún entreabierta, las llaves en el contacto y el asiento frío. El motor ya no tenía combustible, pero la batería aún funcionaba. Dentro del auto, solo había un rollo de película sin usar en la guantera y la bolsa con las empanadas, ya frías, junto con la botella de agua que estaba a medio terminar. Los oficiales subieron al sendero con linternas y perros de rastreo. El aire se llenó de gritos llamando a Manuel, mientras el eco rebotaba en las paredes de roca, multiplicándose como un lamento. Pero no hubo respuesta. Los perros olfateaban las rocas, giraban en círculos y gemían desorientados, sin seguir un rastro claro. Los oficiales se miraban entre ellos, confundidos, mientras el sol se ocultaba detrás de las sierras y el frío se volvía insoportable. En las siguientes semanas se realizaron 3 operativos de búsqueda con rescatistas y voluntarios del pueblo. Bajaron a cuevas, inspeccionaron grietas profundas, removieron rocas, pero no hallaron rastros de sangre, ropa, ni señales de un cuerpo. El cuaderno azul de Manuel parecía haberse desvanecido junto con él. Nadie pudo explicar cómo un hombre podía desaparecer en un espacio tan reducido, dejando atrás un auto detenido, un reloj detenido y un vacío que desde entonces se convirtió en leyenda. Algunos decían que Manuel había descubierto algo que no debía y que alguien se había encargado de silenciarlo. Otros aseguraban que la quebrada guardaba un misterio más antiguo que cualquier secreto humano y que había tomado a Manuel como parte de su silencio. 43 años después, el 17 de marzo de este año,
Un guardabosques que realizaba un recorrido rutinario en un sendero cercano a El Cruce se detuvo al ver algo entre las rocas, un objeto cubierto de tierra y raíces que sobresalía apenas del suelo. Lo que encontró ese día cambiaría todo lo que se sabía de la desaparición de Manuel Robledo. Si quieres saber qué fue lo que encontró el guardabosques y por qué este hallazgo reabrió el caso después de 4 décadas, no te pierdas la próxima parte de esta historia. Dale like si te intrigan estos casos de desapariciones misteriosas y quieres conocer todos sus detalles reales. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la continuación de esta investigación. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú qué crees que ocurrió con Manuel esa mañana? ¿Qué crees que pudo haber hallado en ese lugar que hizo que desapareciera sin dejar rastro? Déjame también en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Quiero saber hasta dónde está llegando esta historia. El 4 de abril de 1982, a las 8:30 de la mañana, el primer equipo de búsqueda compuesto por 2 policías locales, un bombero voluntario y un vaqueano conocedor de las sierras, se adentró en la Quebrada de los Toros con linternas, sogas y perros rastreadores. El aire estaba cargado de una neblina ligera que subía desde el suelo húmedo, envolviendo las rocas con un velo lechoso que dificultaba la visibilidad. El Renault 12 de Manuel seguía estacionado en el mismo lugar, con la puerta entreabierta y el interior impregnado de un olor agrio a humedad y tabaco viejo. La bolsa con las empanadas seguía sobre el asiento del acompañante, ahora duras como piedra, y la botella de agua había condensado gotas en su superficie. Sobre el tablero, un paquete de cigarrillos vacío, y en el posavasos, una colilla apagada, la última que Manuel había fumado antes de internarse en la quebrada. El vaqueano, un hombre de manos grandes y mirada curtida por años de sol, se agachó para observar las huellas alrededor del auto. Encontró marcas de botas que se alejaban hacia el sendero, pero tras 10 metros se desvanecían sobre la tierra dura y entre las piedras. Era como si Manuel se hubiera desvanecido en el aire, o como si las sierras hubieran tragado sus pasos para siempre. Los perros, 2 ovejeros alemanes entrenados para rastreo de personas, olfateaban el suelo con insistencia, alzaban la cabeza con las orejas tensas y miraban hacia la quebrada, soltando pequeños gemidos. Los oficiales, con las linternas encendidas a pesar de la luz tenue de la mañana, comenzaron a avanzar, internándose en esa grieta de piedra que parecía engullirlos con cada paso. En el interior de la quebrada, el aire se volvía frío, y cada sonido, cada crujido de ramas bajo las botas, se amplificaba como un eco inquietante. Los hombres llamaban a Manuel a gritos. Sus voces rebotaban en las paredes de piedra y regresaban deformadas, como si algo o alguien las devolviera con un matiz diferente. No había respuesta, solo el zumbido del viento arrastrando el olor a tierra húmeda y musgo. Buscaron en cuevas, en grietas donde apenas cabía un cuerpo, en pozos de agua estancada cubiertos de hojas secas. Usaron sogas para descender por rocas resbaladizas, iluminando con linternas cada recoveco oscuro, mientras el silencio se convertía en un susurro constante en sus oídos. No encontraron nada, ni una prenda, ni un objeto, ni siquiera rastros de comida o papeles, ni siquiera el cuaderno azul que Manuel llevaba siempre con él. Al atardecer, cansados y con las manos entumecidas por el frío, el equipo regresó al pueblo con el rostro desencajado y las botas cubiertas de barro. La madre de Manuel esperaba sentada en una silla de madera en la comisaría, con un rosario entre las manos, susurrando oraciones con la mirada fija en la puerta. Cuando le dijeron que no habían hallado nada, sus manos comenzaron a temblar y el rosario cayó al suelo, rompiéndose en el impacto. En los días siguientes, la búsqueda se intensificó. Llegaron refuerzos desde Córdoba, más policías, más perros, voluntarios del pueblo que conocían cada recoveco de las sierras. Se dividieron en grupos de 3, cada uno con linternas potentes, silbatos y radios de corto alcance. Las noches eran frías, el viento atravesaba las carpas improvisadas que montaron cerca del auto de Manuel y el ulular de las aves nocturnas se mezclaba con los susurros de miedo entre los rescatistas. Los vaqueanos comenzaron a hablar entre ellos con superstición en sus ojos. Algunos decían que la quebrada estaba cargada, que había un aire pesado
que les provocaba dolor de cabeza y mareos. Uno de ellos aseguró haber escuchado pasos detrás de él mientras se alejaba del grupo, y al girar no había nadie. Otro relató haber visto una figura de pie, inmóvil sobre una roca, al atardecer, pero cuando parpadeó, la figura había desaparecido. El 9 de abril, durante la segunda semana de búsqueda, un perro rastreador comenzó a ladrar con insistencia cerca de un pequeño cañadón con agua estancada. Los rescatistas corrieron hacia el lugar con la esperanza de encontrar al menos un rastro, pero lo único que hallaron fue el reloj de pulsera de Manuel, detenido a las 8:23, incrustado entre unas raíces, cubierto de barro y óxido. No había sangre, ni signos de lucha. Solo ese reloj, marcando la hora exacta en que, probablemente, había sucedido algo irreversible. La madre de Manuel sostenía el reloj entre sus manos, llorando en silencio, mientras la aguja de los segundos permanecía fija, como si se burlara del paso del tiempo, que para ella se había detenido también. Aquel reloj fue lo único que le devolvieron. Con el paso de las semanas, la tensión en el pueblo creció. Algunos vecinos comenzaron a evitar la zona de la quebrada, diciendo que había algo raro allí desde la desaparición. Los niños que solían jugar en los senderos cercanos dejaron de acercarse, y las historias comenzaron a circular. Luces en la noche, ruidos de pasos en la quebrada, susurros que se escuchaban al atardecer. Los periódicos locales publicaron pequeñas notas sobre el periodista desaparecido en la sierra, pero sin detalles concretos. El diario donde Manuel trabajaba en Córdoba publicó un artículo más extenso, titulado El misterio de la quebrada, donde describían la desaparición como un hecho inexplicable y reclamaban una investigación a fondo. Pero con el tiempo, la nota quedó relegada. El interés de los medios se desvaneció y la historia de Manuel se convirtió en un recuerdo que pocos querían mencionar. Eduardo, el amigo de Manuel, permaneció en el pueblo durante un mes, recorriendo cada día la quebrada, revisando los mapas que su amigo había dejado, interrogando a los pastores y vaqueanos que lo habían visto por última vez. Colocó carteles con la foto de Manuel en la plaza, en la estación de colectivos, en el bar del pueblo. Repartió volantes que decían: «Se busca a Manuel Robledo, periodista desaparecido, visto por última vez el 3 de abril de 1982. Cualquier información es vital». Pero nadie llamó. Una noche, Eduardo se sentó en la entrada de la quebrada con una linterna, esperando, como si creyera que Manuel aparecería caminando de regreso. Pero lo único que escuchó fue el susurro del viento entre las rocas y un silencio tan profundo que lo hizo llorar. El 27 de abril, casi un mes después de la desaparición, las autoridades decidieron suspender la búsqueda. No había indicios de un accidente visible, ni rastros de un crimen, ni pruebas de nada. El caso quedó archivado como persona desaparecida en zona de montaña. Los papeles se guardaron en un cajón de la comisaría junto con decenas de casos similares que el tiempo se encargó de olvidar. La madre de Manuel regresó a Río Cuarto con el reloj de su hijo en la mano y una caja con su ropa que había quedado en la pensión. En las noches dormía abrazada a esa caja con la esperanza de que su hijo regresara para recogerla algún día. Pero ese día nunca llegó. El cuarto de Manuel en la pensión quedó vacío, con el olor persistente a cigarrillo y a café frío impregnado en las cortinas. La dueña mantuvo la habitación intacta durante meses, con la esperanza de que Manuel regresara a tocar la puerta. Pero cada amanecer, la puerta permanecía cerrada y el eco de sus pasos subiendo por las escaleras nunca volvió a escucharse. Con el paso de los años, el caso de Manuel Robledo se convirtió en un susurro incómodo en la falda. Algunos decían que había encontrado algo que no debía y que alguien se encargó de hacerlo desaparecer. Otros aseguraban que se había caído en una grieta de la quebrada y que su cuerpo quedó atrapado donde nadie pudo encontrarlo. Los más supersticiosos hablaban de la quebrada como un lugar maldito, un sitio donde las cosas desaparecían, donde se veían luces en la noche y donde los susurros de aquellos que no regresaban podían escucharse cuando el viento se detenía. Lo cierto es que durante 43 años nadie volvió a saber de Manuel, y cada vez que alguien pasaba por el sendero donde su auto había quedado abandonado, sentía un escalofrío recorrerle la espalda.
Hasta que, un día, un guardabosques, mientras patrullaba una zona que había estado cerrada durante años por desprendimientos de rocas, encontró algo sobresaliendo de la tierra húmeda, algo que reabriría todas las heridas y todas las preguntas que nunca obtuvieron respuesta. Si quieres saber qué fue lo que hallaron en ese lugar y por qué el caso de Manuel Robledo volvió a ser investigado después de más de 4 décadas, no te vayas de este canal. Dale like si te atrapan estas historias de desapariciones misteriosas que nadie logra explicar. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas la continuación de esta historia. El 17 de marzo de este año, a las 07:42 de la mañana, un guardabosques llamado Esteban Luna caminaba por un sendero secundario cerca de la Quebrada de los Toros. Era un hombre de 46 años, con barba canosa, acostumbrado a la soledad de las sierras y al crujir de las hojas bajo sus botas en cada patrullaje matinal. Durante décadas había escuchado las historias sobre la desaparición de Manuel Robledo, pero como muchos, lo consideraba un caso más que se había disuelto en el tiempo y en la indiferencia de los archivos polvorientos de la comisaría. Aquel día, Esteban se había desviado por un tramo que llevaba años cerrado por derrumbes y árboles caídos, un sector olvidado donde el musgo cubría las rocas como una piel húmeda. Se detuvo a observar un tronco podrido que bloqueaba parcialmente el paso, con raíces expuestas y tierra removida por las lluvias recientes. Fue allí donde algo llamó su atención, un destello metálico entre la tierra oscura, reflejando apenas la tenue luz del amanecer. Se agachó con cautela, apartando las ramas con sus manos enguantadas, y sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando sus dedos rozaron un objeto rígido, cubierto de barro endurecido. Lo levantó con cuidado, y el barro comenzó a resquebrajarse, cayendo en pedazos al suelo mientras el aire se llenaba de un olor a humedad antigua. Lo que sostenía en sus manos era una cámara fotográfica antigua, una cámara de 35 mm, oxidada, con la correa rota y el lente rajado. La marca era familiar para Esteban, una Yashica, idéntica a la que su padre había tenido años atrás. Durante un momento, el guardabosques sintió que el bosque entero se había quedado en silencio, como si la tierra misma contuviera el aliento, observándolo. Esteban, con el pulso acelerado, se sentó sobre una roca y observó la cámara, girándola con cuidado. A pesar del óxido y los golpes, había algo intacto, un compartimento cerrado con cinta adhesiva negra, donde se leía con letra pequeña, Robledo. El guardabosques sintió un sudor frío recorrerle la nuca cuando comprendió lo que sostenía. Esa cámara había pertenecido a Manuel Robledo, el periodista desaparecido hacía más de 4 décadas. Dejó el objeto a un lado y comenzó a remover con las manos la tierra húmeda alrededor del lugar con una mezcla de urgencia y temor. Bajo una capa de raíces y hojas podridas, encontró un segundo objeto, un cuaderno, o lo que quedaba de él. Sus tapas azules estaban gastadas, cubiertas de moho, y las primeras páginas parecían pegadas entre sí, deformadas por la humedad y el paso del tiempo. Pero aún se podía distinguir, con letra clara en la primera página, un nombre: Manuel Robledo, Investigaciones. El guardabosques se quedó en silencio, con el cuaderno entre sus manos, escuchando el murmullo del viento entre los árboles y el latido de su propio corazón. Sin pensarlo, guardó la cámara y el cuaderno en su mochila y caminó de regreso al puesto con la sensación de estar sosteniendo un fantasma entre sus pertenencias. Ese mismo día, entregó los objetos a la comisaría local, donde el comisario, un hombre que en su infancia había escuchado hablar de la desaparición de Robledo, se quedó mirando el cuaderno con una mezcla de incredulidad y miedo. Llamaron a la policía provincial y la noticia comenzó a circular entre los pasillos de la comisaría como un susurro cargado de tensión. Después de 43 años, habían encontrado algo de Manuel Robledo. El cuaderno fue llevado a un laboratorio de la Policía Científica en Córdoba, donde expertos comenzaron a tratar de separar las páginas sin destruirlas. Utilizaron calor suave, pinceles finos y productos químicos para eliminar la humedad y permitir la lectura de las hojas. Día tras día, palabra tras palabra, comenzaron a reconstruir lo que Manuel había escrito en sus últimos días,
Entre las primeras páginas se hallaron entrevistas a pastores, fechas, nombres de personas que Manuel había visitado y transcripciones de conversaciones. Había notas sobre luces en la quebrada, sobre desapariciones de otros caminantes en los años 60 y 70 y mapas con marcas rojas señalando ciertos puntos. Entre esos puntos, uno estaba circulado con tinta negra, con una única palabra escrita al lado: testigo. El cuaderno relataba que Manuel había descubierto que en 1973 un hombre llamado Fabián Quinteros había sido testigo de algo en la quebrada, algo que, según él, no podía ser explicado. Quinteros había contado a un amigo suyo que había visto figuras caminando sobre las piedras al atardecer sin hacer ruido, sin dejar huellas, y que había encontrado un círculo de piedras en un claro con símbolos grabados en algunas de ellas. Lo inquietante era que Quinteros también había desaparecido semanas después de haber relatado aquello, y su caso había quedado archivado como desaparición en zona de montaña, igual que Robledo años después. Pero lo más perturbador del cuaderno eran las últimas páginas rescatadas. Con letra apresurada, Manuel había escrito: «Mañana iré al punto marcado. Hay algo que debo ver con mis propios ojos. Si alguien encuentra esto, busquen en el claro del círculo de piedras. Allí está la verdad». Esas fueron aparentemente las últimas palabras que escribió. La cámara de Robledo también fue enviada a peritaje. Los técnicos lograron abrir con extremo cuidado el compartimiento del rollo de película. Contra toda probabilidad, el rollo estaba allí, sellado, con el papel de protección aún en su sitio. Lo enviaron a un laboratorio especializado para intentar revelar las imágenes, aunque existía el temor de que el tiempo y la humedad hubieran destruido la película. Cuando finalmente se revelaron las imágenes, el laboratorio halló 24 fotografías, la mayoría borrosas, con manchas y franjas de luz. Pero entre ellas, 4 imágenes se distinguían con claridad. La primera mostraba el sendero de la quebrada, vacío, con las piedras grises y los arbustos secos. La segunda mostraba un claro entre los árboles, con una formación de piedras en círculo, exactamente como Manuel había descrito. La tercera imagen era más extraña. Mostraba las piedras, pero en el centro del círculo se distinguía una figura borrosa, una silueta oscura, de pie, sin rostro visible, mirando hacia la cámara. La cuarta imagen era la más inquietante. Parecía haber sido tomada de manera accidental, como si la cámara se hubiera caído al suelo. La imagen estaba inclinada, mostrando una parte del suelo y en el fondo algo que parecía un pie descalzo y una mano apoyada sobre una roca. Algunos decían que la mano era de Manuel. Otros aseguraban que la figura que aparecía en la tercera foto había estado más cerca de lo que parecía. La publicación de estas imágenes en medios locales generó un impacto inmediato. El caso de Manuel Robledo, tras 43 años de silencio, se reabrió oficialmente. Peritos, investigadores, periodistas y curiosos comenzaron a llegar a la falda, llenando de tensión el aire del pequeño pueblo. El círculo de piedras fue localizado nuevamente, aunque en estos años había sido cubierto parcialmente por maleza. Los peritos limpiaron la zona, tomaron muestras de las piedras y del suelo y hallaron, a pocos metros, fragmentos de tela que podrían corresponder a ropa de la época en que Manuel desapareció. El fiscal a cargo del caso aseguró que, tras décadas sin avances, estas pruebas abrían nuevas líneas de investigación. ¿Había sido Manuel testigo de un crimen? ¿Encontró algo que alguien quería ocultar? ¿O acaso, en aquel claro, ocurrió algo que la razón no puede explicar? Mientras tanto, la madre de Manuel, con 89 años, recibió en su casa de Río Cuarto una copia de la fotografía del círculo de piedras. Dicen que al verla, se le llenaron los ojos de lágrimas mientras acariciaba la imagen con sus manos arrugadas y repetía: «Mi hijo vio algo. Él vio algo allí». El pueblo volvió a llenarse de murmullos. Algunos recordaron que, en las noches cercanas al aniversario de la desaparición, hay quienes dicen escuchar pasos en la quebrada. Otros aseguran que a veces se ve una luz tenue en lo alto de las piedras, moviéndose como una linterna, para luego desaparecer sin dejar rastro. Lo cierto es que después de 43 años, el caso de Manuel Robledo
está más vivo que nunca. Y mientras los investigadores analizan las fotos y el cuaderno rescatado, la pregunta que muchos temen formular se mantiene latente. ¿Qué fue exactamente lo que encontró Manuel en ese claro de piedras antes de desaparecer para siempre? Si quieres descubrir qué teorías han surgido tras la reapertura del caso, lo que muestran los últimos análisis de las fotos y las posibles explicaciones de este misterio, no te pierdas la próxima parte de esta historia. Dale like si valoras el esfuerzo que implica investigar estos casos que nadie cuenta. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas el desenlace de esta investigación. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué crees que es esa figura que aparece en la foto? ¿Tú crees que Manuel fue testigo de algo sobrenatural? ¿O hay una explicación que no estamos viendo? Déjame también en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Me gusta saber hasta dónde está llegando esta historia. Tras el hallazgo de la cámara y el cuaderno de Manuel Robledo, la reapertura del caso atrajo a investigadores, periodistas y curiosos de todo el país. Pero con cada nueva pista, las preguntas crecían más que las respuestas, dejando al pueblo de La Falda sumido nuevamente en esa tensión que se había dormido por más de 40 años. Los peritos analizaron el cuaderno página por página, extrayendo nombres de testigos que habían fallecido hace años, coordenadas que llevaron a zonas de la quebrada donde se encontraron restos de fogatas antiguas, trozos de tela y un par de latas oxidadas que podrían haber pertenecido a caminantes de otra época. Sin embargo, no había un solo hueso, ni una sola prueba que confirmara qué había ocurrido exactamente con Manuel. La cámara de Manuel y las fotos reveladas se convirtieron en el centro del debate. La imagen del círculo de piedras con aquella figura borrosa fue estudiada por expertos en fotografía, quienes afirmaron que no podían confirmar si se trataba de una persona, un efecto de luz o algo más. Lo único claro era que había una figura allí, quieta, mirando hacia la cámara, en un lugar del que Manuel había escrito que guardaba una verdad. Con el cuaderno en mano, un fiscal propuso varias teorías posibles. La primera, la más aceptada por los investigadores, sostenía que Manuel había descubierto algo relacionado con desapariciones previas en la zona. En los años 60 y 70, la dictadura había utilizado áreas remotas de las sierras para actividades clandestinas, y se especulaba que Manuel había hallado pruebas de ello en aquel círculo de piedras. Quizás restos de víctimas, documentos o fotografías que había planeado publicar, y alguien lo había interceptado antes de que pudiera hacerlo. Pero esta teoría tenía grietas. No había rastros de lucha, ni de violencia, ni testigos de movimientos extraños ese día. Solo quedaba la hipótesis de un silenciamiento limpio, en un lugar donde la ausencia de huellas era parte del paisaje. La segunda teoría planteaba un accidente trágico, que Manuel, al llegar al círculo de piedras, pudo haber resbalado y caído en una grieta oculta, quedando atrapado donde nadie pudo hallarlo. Las sierras están llenas de hendiduras y pozos cubiertos por vegetación, capaces de tragarse a un hombre sin dejar rastro. El reloj detenido a las 8:23 podría haber sido la hora del accidente, pero incluso con drones, cámaras térmicas y revisiones con cuerdas, jamás se halló un solo resto que confirmara esta posibilidad. La tercera teoría, sostenida por un pequeño grupo, era que Manuel había huido, simulando su desaparición tras descubrir algo que lo había puesto en peligro, que el cuaderno y la cámara habían quedado allí como una pista final para despistar, mientras él cambiaba de identidad y desaparecía. Sin embargo, quienes conocían a Manuel, especialmente su madre y su amigo Eduardo, aseguraban que él jamás abandonaría a su madre, ni a su vocación de periodista, de esa forma. Era un hombre obsesivo, sí, pero no cobarde. Y luego estaba la cuarta teoría, la que muchos evitaban decir en voz alta, pero que rondaba en las conversaciones de pasillo, en los bares del pueblo y en las redes sociales donde las fotos comenzaron a circular, que la quebrada guarda algo que no pertenece a este mundo. Manuel había escrito en su cuaderno que había escuchado silbidos en el atardecer, que había visto figuras que no dejaban huellas, que luces bajaban del cerro por las noches. Los vaqueanos contaban historias de sombras que se deslizaban sobre las piedras, de luces que parpadeaban y luego desaparecían, y de un aire pesado en la zona del círculo de piedras.
Algunos afirmaban que la figura que aparecía en la tercera foto no era humana, que su proporción era extraña, que la forma en que se proyectaba la sombra no coincidía con el ángulo de luz del amanecer. Foros de Internet llenaron la imagen de filtros y contrastes para intentar descubrir detalles en la figura. Algunos veían un rostro pálido, otros un cráneo alargado, otros una figura vestida con ropas oscuras y sin rostro. Con cada análisis, con cada ampliación, el misterio se hacía más grande. Lo cierto es que Manuel Robledo desapareció en la Quebrada de los Toros, y después de 43 años, ni un solo rastro de su cuerpo ha sido encontrado. Solo un cuaderno con palabras desesperadas, una cámara con imágenes perturbadoras y un reloj detenido a las 8:23, marcando el instante en que algo, sea humano, natural o inexplicable, lo apartó de este mundo. Hoy el Círculo de Piedra sigue allí, cubierto de musgo, visitado por curiosos que buscan señales, por investigadores que miden cada piedra y por turistas que, con respeto, dejan flores en memoria de un periodista que se atrevió a buscar la verdad. A veces, dicen, se escuchan pasos entre las piedras cuando cae la noche. Otros aseguran haber visto un destello de luz en el cerro cuando el cielo está despejado. Hay quienes afirman que si guardas silencio en medio del círculo, puedes sentir que alguien te observa. Y aunque hoy las autoridades cierren el caso como persona desaparecida sin resolución, para su madre, para Eduardo y para quienes siguen recordando su historia, Manuel Robledo no desapareció. Fue tragado por un misterio tan profundo como las sierras que lo vieron desaparecer, dejando atrás más preguntas que respuestas. Quizás en la vida hay misterios que no están destinados a resolverse. Quizás hay verdades que no pueden ser reveladas sin un precio. O quizás, simplemente, la Quebrada de los Toros sigue guardando en su silencio la última historia de un periodista que se atrevió a mirar donde nadie quería mirar. Y ahora quiero saber tú qué opinas. ¿Qué crees que ocurrió con Manuel Robledo esa mañana de 1982? ¿Crees que descubrió algo que alguien quería ocultar? ¿O crees que la Quebrada de los Toros esconde un misterio que va más allá de lo que podemos entender? Dímelo en los comentarios. Quiero leerte y debatir contigo este caso que ha dejado perplejos a investigadores durante más de 4 décadas. Si te atrapó esta historia, dale like a este video ahora mismo. Eso me ayuda a seguir investigando casos que nadie se atreve a contar. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias reales de desapariciones y misterios que están esperando ser contados. Comenta aquí abajo desde qué ciudad o país estás viendo este video para saber hasta dónde están llegando estas historias y quiénes son los valientes que buscan la verdad junto conmigo. Y recuerda, hay misterios que duermen durante años, hasta que alguien decide volver a mirar donde nadie más se atreve. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo caso.